Buenas tardes, doctora. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, también. Van a disculpar, bueno, estamos esperando que se conectaran la mayoría, pero también estamos haciendo unas pruebas con este tema de las computadoras. Creo que hoy sí ya se puede ver la proyección, ¿verdad? Sí, No ya sé- se Sí, visualiza. doctora. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta en torno a la clase anterior o algún comentario que tengan. Gracias. Bueno, vimos todo lo que era el procedimiento de inspección, ¿se recuerdan? Vimos hasta el tema sancionatorio, ese cuadrito que les decía yo que es clave. Además, ¿quién atiende la inspección? Vimos el tema de las multas, las cuantías, las sanciones y íbamos a empezar a ver prácticamente la renuncia o el despido. Vimos este tema de la renuncia. ¿Se recuerdan cuando vimos las clases de terminación de contrato? Cuando se habló de las clases de terminación de contrato, dentro de esas estaba la renuncia y el despido. ¿Por qué lo traemos a colación otra vez ahora en las clases? Porque estos temas prácticamente se vienen a desarrollar, perdón, en esta parte porque vamos a hablar ya sobre ciertos procesos que se deben de dar en materia laboral. Y es así como empezamos a hablar sobre lo que es la renuncia y el despido. Cuando hablamos de la renuncia y el despido, hablamos en su momento, si no me equivoco, fue en el módulo 2 o 3, 2 creo que fue, de las terminaciones de contrato, y hablamos que esa terminación de contrato, esa cesación definitiva de todos los efectos del contrato, le llamamos finalización o terminación, ¿verdad? Ahora bien, lo traemos aquí a colación porque ya vamos a hablar sobre el proceso judicial. Hemos hablado sobre el procedimiento de conciliación laboral y hemos hablado en ese procedimiento de conciliación laboral sobre lo que se debe de llevar a cabo a la hora de una conciliación. Es importante hacer ver aquí en esta etapa de las clases que cuando hablamos de la conciliación, este es un procedimiento totalmente aparte del proceso judicial. No es necesario que el trabajador vaya primero al juzgado para después obtener una resolución. No es necesario que vaya primero al Ministerio de Trabajo para antes de ir al juzgado, para después obtener una resolución de tribunales. No, los trabajadores pueden ir de manera simultánea a a ambos áreas, tanto la parte administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, como también pueden ir a la parte judicial. O sea, lo pueden hacer simultáneo o lo pueden hacer de manera, primero esperar qué dice el ministerio o irse de un solo a juzgados. O hay trabajadores que no se van a los juzgados, que a veces en el Ministerio de Trabajo llegan a un acuerdo y eso es válido y eso basta también para llevar a cabo algún acuerdo y no necesitan irse a los juzgados. O hay trabajadores que dicen, no, yo me voy de un solo a los juzgados. Pero hay países que sí consideran la conciliación administrativa, o sea, esa conciliación, ese procedimiento de conciliación que estuvimos viendo en las clases anteriores, hay países que sí consideran que es necesario y es por ley que primero se debe de agotar la vía administrativa previa a irse a un proceso. En nuestro país no está la conciliación administrativa obligatoria regulada. Por eso es que pueden ir simultáneos. Entonces, cuando hablamos de la clase de terminación de contratos, en su momento, en el módulo que lo desarrollamos, vimos que pueden haber varias causas. Sin causa justificada cuando el trabajador no da motivos. Despido indirecto cuando al trabajador se le cierra la puerta y no se le deja ingresar a la empresa. Ese es un despido indirecto. O, perdón,
La reducción del salario también se vuelve un despido indirecto. Si a mí me reducen el salario, a eso le podemos considerar que estamos en presencia de un despido indirecto y a mí me da el derecho de irme a los juzgados a exigir el pago de una indemnización. De ahí tenemos causas justificadas para dar por terminado el contrato, o sea, cuando un trabajador da motivos o una trabajadora da motivos para que lo despidan. Ahí estamos en presencia de despidos por causa justificada. De ahí por mutuo acuerdo o renuncia. Esas son como las distintas clases de terminación de contrato que vimos en su momento. Ahora bien, normalmente cuando estamos hablando de mutuo acuerdo, las partes no necesariamente se van a un proceso, aunque después de que se hace todo el papeleo y todo, de repente el trabajador considera que tiene derecho a una indemnización o un familiar le dice, mira, tenés derecho, ¿por qué no acudiste? Y se va a demandar, aunque él haya veces firmado hasta un finiquito laboral. Por lo que cuando hablamos de estas causales de terminación de contrato, no significa que porque ya estamos documentados no se puedan ir a un proceso. Tanto la sede administrativa como la sede judicial, en ambos están obligados a tomar las solicitudes o quejas de los trabajadores. Por eso es que de repente, aunque le hayamos pagado, de repente tenemos una demanda, porque ellos pueden hacer uso de las instancias. Aunque por eso es clave documentarnos, porque si estamos bien documentados perfectamente, podemos ganar cualquier contingencia que se dé afuera de la empresa. Ahora bien, perdón cuando ven que me equivoco, pero la computadora que estoy usando es la de mi hijo y como él es zurdo, tiene la que es configurada para él, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre regreso a las diapositivas anteriores, pero es por la configuración. Las decisiones que se dan a la hora de dar por terminado un contrato de trabajo es clave para evitar irnos a una contingencia al externo de la empresa. Un proceso judicial es una contingencia al externo de la empresa. Desde el momento en que el trabajador o la trabajadora se va a lo que es prácticamente los tribunales o al Ministerio de Trabajo, ya ese conflicto laboral deja de ser a nivel interno y pasa al externo de la empresa. Y ya tenemos una contingencia que hay que ver si la tenemos bien documentada para poder ganar ese proceso o revisar dependiendo. Entonces, cada vez que se habla de estas clases de terminación de contrato, hay que ver y evaluar si estamos en presencia de aspectos acertados para la terminación de las relaciones laborales. Por ejemplo, hay que evaluar los resultados. Cuando hablamos de evaluar los resultados, hablamos de que habría que evaluar cómo valga la redundancia, cómo se ha evaluado al personal, cómo está documentada la evaluación que se ha hecho a ese personal, si en realidad nosotros lo documentamos bien o no lo documentamos. ¿Tenemos pruebas o no tenemos pruebas para ese proceso? El clima laboral también, cómo vamos a manejar el clima laboral. ¿Por qué? Porque si damos por terminado un contrato de trabajo, pueda que exista una contingencia al interno y de repente al nivel interno se genere una situación de un ambiente, de un mal ambiente laboral por el hecho de que nosotros tomamos decisiones que a veces no son acertadas a la hora de terminación un contrato. Entonces el clima laboral de la empresa se ve afectado y todos los trabajadores se tienden a ver afectados por esa decisión de las terminaciones de los contratos laborales. Ver si nos va a afectar el clima laboral o cómo lo vamos a manejar. El hecho de que despidamos a una persona puede generarnos un ambiente en el que todos consideran que en cualquier momento se les va a despedir. Si no, fijémonos cuando se ha despedido en la empresa, hasta nosotros a veces sentimos que podemos ser despedidos. Entonces, para evitar ese clima laboral, también es importante una comunicación clara y directa para los empleados de la empresa. También hay que medir a la hora de tomar decisiones las consecuencias de la terminación. ¿Qué consecuencias vamos a tener?
Y ahí les pregunto, ¿qué consecuencias creen ustedes que podemos tener en ciertos cargos de administración en la empresa que nos puedan afectar a la hora de dar por terminado el contrato de trabajo? A ver, Salomón. Podría repetir porque no le escuché bien. ¿Qué consecuencias podemos tener, Salomón, a la hora de dar por terminado un contrato laboral de un personal administrativo en la empresa? ¿Podríamos tener alguna consecuencia? ¿A nivel administrativo o judicial? En la empresa, al interno de la empresa estamos. Internamente creo que cualquier contingencia podría en las cuestiones administrativas, ¿no? No sé, ahí Ajá. agarra como en curva, pero sí, creo, o sea, no llevar, como quien dice, las amonestaciones verbales, el rendimiento del trabajador, pero posiblemente más que todo a nivel administrativo son a mi forma de ver sería por parte del Ministerio de Trabajo. No sé si. La capability, licenciada, la capacidad, la experiencia en el cargo, pérdida de eficiencia en los procesos, sobre todo si es un puesto clave para la empresa y se va toda la curva de experiencia ahí y hay que traer a la persona, prepararlo para poder hacerlo llegar al mismo nivel que estaba el que se ha despedido. Así es como dice don Pedro, porque fíjense, nosotros podemos despedir a un empleado, pero por ejemplo, un empleado que maneja el sistema de la empresa, todo el sistema informático, y nosotros lo despedimos, ¿qué consecuencias puede tener la empresa al despedirlo? Como decía don Pedro, una de las consecuencias, imaginémonos, todas las cuentas que maneja ese empleado porque se vuelve un empleado de confianza. A ver, levantó la mano. Buenas noches, doctora. Pero yo estaba analizando eso. A mí me ha tocado despedir en diferentes empresas a gerentes incluso que han sido personas de años. Creo que el último tenía 30 años en la empresa y justamente era alguien de informática. Pero también, o sea, eso solo viene las consecuencias del lado en que él sabía todo el proceso y todo cómo operaba el sistema. Pero en este caso, por lo menos para nosotros, ya no nos estaba funcionando, pues. O sea, sí era alguien de confianza, sí tenía 30 años en la empresa, pero él había llegado a un punto en donde decía, no pueden despedirme, soy indispensable, pero ya no estaba haciendo su trabajo. Entonces, realmente, o sea, cuando analizamos la situación y pues qué se iba a hacer, porque a él se le dio un tiempo como para que, pues la verdad que la dueña de la empresa no quería despedirlo porque le tenía mucho aprecio, pero como eran varios accionistas, los demás decían despidámoslo, ya no está funcionando, ya no está respondiendo como debería y ya tenía al asistente de él, que ya tenía 2 años en la empresa, ya podía hacer todo el trabajo que esta persona hacía, todo lo que el gerente hacía. Pero el problema era ese, que la persona sí tenía la experiencia, sí tenía la capacidad, pero ya no estaba haciendo su trabajo. Entonces, para nosotros, y lo que se vio más optable por la empresa fue despedirlo, porque si bien es cierto, contábamos con toda la capacidad de él, ya no estaba respondiendo de la manera que lo había hecho los 30 años anteriores. Y ya lo estaba haciendo también a propósito, que también eso era bien, como le digo, si lo despedíamos, realmente él contaba con irse con la indemnización completa. Sí, es que eso es lo que quiero llegar, lo que dice Ileana. Fíjense que vaya, una persona que ya está cometiendo faltas con el ánimo que lo despidamos, tenemos que documentarlo para así poderlo despedir y que no tener ciertas contingencias. Pero vaya, a la hora de despedir a un informático, a un auditor, a un gerente general, se tienen que tomar medidas para evitar que el negocio se vaya a ver afectado.
Incluso esos cargos es recomendable tener un contrato de confidencialidad en el que, además de la confidencialidad, le pongamos una cláusula penal de responsabilidad para evitar ciertas situaciones. Por ejemplo, un informático que nosotros despedimos o se le da por terminado su contrato, incluso si ustedes ven, y ya lo vamos a ver a desarrollar, la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, esa ley, bueno, lo vimos cuando vimos de las terminaciones de contrato, ¿se recuerdan? Pero esa ley establece el tema del preaviso. ¿Qué creen ustedes que es el preaviso? Es para que el trabajador deje en orden todos los aspectos de la empresa. Entonces, un auditor, un gerente general, a la hora de que renuncia, prácticamente debe de presentar su preaviso con 30 días de anticipación para que haga entrega del cargo. Y ahí nosotros poner los candados necesarios o un segundo a bordo para poder que la empresa no se vea afectada o el negocio no se vea afectado a la hora de dar por terminado un contrato de trabajo de esta naturaleza. Entonces, es importante medir esas consecuencias que podamos tener en torno a ese tema de quién es el cargo y las consecuencias de la terminación dependiendo del cargo que tengamos. Eso es clave a la hora de tomar buenas decisiones en la empresa para dar por terminados los contratos. También es clave a la hora de dar por terminados los contratos el medir qué resultados podemos tener de esa terminación. Imaginemos de que este trabajador está cometiendo faltas, pero a la hora de indemnizar o llegar a un acuerdo de indemnización, esas faltas las tenemos que tomar en consideración y ver qué pruebas tenemos o con qué documentos contamos para documentar, valga la redundancia, la terminación de la relación laboral. Porque tampoco se trata de dar un premio, ¿verdad? Sino de aplicar la normativa en pro de todos, tanto del trabajador como de la empresa. No sé si hay alguna preguntita. En su momento hablamos de las clases de despidos y hablamos de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. ¿Se recuerdan? ¿Por qué lo traigo a colación otra vez? Porque va amarrado con los procesos judiciales. Entonces, ya la ley viene a determinar de qué manera se va a documentar la terminación del contrato. Y hago una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe de tener un trabajador para pegarse a la ley de reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria? A ver. 15 días, me recuerdo. En el caso de... 2 años, doctora. 2 años de antigüedad, ¿verdad? Liliana levantó la mano. Sí, eso le iba a decir 2 años, pero no encontraba la mano. Sí, 2 años en el tema de antigüedad, pero para poderse presentar, como dice Luis, tiene que haber un preaviso y el preaviso es 15 días para un trabajador común y 30 días para un trabajador que ocupa un cargo de confianza, ¿verdad? No sé si tienen alguna interrogante en torno a esta ley. Doctora, perdón, pero podría ser, si se llega a un acuerdo con la compañía, puede ser más de 30 días, me imagino, porque en realidad en 30 días es imposible que alguien nuevo aprenda como al 100% todos los sistemas, todo lo que lleva un puesto de confianza, una gerencia, se podría decir así. Sí, lo que pasa es de que eso tendría que ser medido con lo que es la gerencia de a quien va a contratar. Tendría que medir si consideran que esa persona presente antes del preaviso o no, pero ya la ley da como tiempo máximo 30 días. Okay. Pero también le voy a decir algo, es un derecho de los trabajadores renunciar y no es obligación que el patrono le dé por aceptada la renuncia. No hay obligación alguna. ¿Por qué? Es un derecho constitucional el poder renunciar.
Entonces ya la Constitución establece que la renuncia surte efectos aún sin la aceptación del patrono. Usted puede renunciar y se va a la empresa, Mario. Sí. Ok. Y no quiera su patrono. Incluso el patrono le puede decir, sí, pero yo invertí en ti, en poderte capacitar y que todo lo que conoces lo invertí en ti. Sí, pero no hay obligación de que el patrono mantenga en un puesto de trabajo a un trabajador. Y en el caso, ya me quedó claro esa parte, pero en el caso de algunas empresas que les hacen firmar como una carta compromiso o una carta de becas que dice que tiene que cumplir al culminar ese estudio, póngale la universidad, una maestría, un curso, un diplomado, una certificación, que tiene que darle un año de servicio a la empresa, tiene que como retribuirlo. Entonces, si no, tiene que pagar el 100% del estudio. Eso se volvería como obligatorio pagar el 100% del estudio en dado caso esa persona quiera renunciar. No hay forma de obligarlo. Incluso, Okay. incluso cuando estamos hablando de este tema de la renuncia y a un trabajador se le ha hecho ver de que tiene un contrato o algún documento porque se le capacitó, qué sé yo, no está obligado el trabajador. Incluso esos documentos en materia laboral, a no ser que le hayan hecho firmar un contrato mercantil con letras de cambio y todo, sería distinto. Pero también puede ser atentatorio para el trabajador un contrato de ese tipo. Okay. Y ante el Ministerio de Trabajo puede haber una inspección y al ver toda esa parte puede generarse una contingencia para la empresa. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. A la Yo orden. tengo una pregunta similar con lo mismo. Pero esos contratos son contratos de aprendiz o de estudiante. Y ahí creo que aparecía la cláusula que se tiene que siempre devengar 1 año, 2 años por lo que se ha invertido. Entonces eso no sería legal. No es una aplicación legal esa parte. O sea que no está obligado prácticamente el trabajador cuando hay una cláusula de ese tipo a cumplirla. La única forma de que existiese una responsabilidad de manera mercantil, que si se incumple, que resulte es de que le toca pagar de manera mercantil un préstamo a la empresa. Pero laboralmente, el empleador no puede ser acreedor en ningún momento del trabajador ni el trabajador deudor del patrón. ¿Verdad? Salomón. Gracias. A la orden. Fíjese que, doctora, fíjese que yo tuve un caso hace un par de años, ¿verdad? Una señora estaba como decana de una facultad, decana de la Facultad de Medicina de una universidad muy prestigiosa, ¿verdad? Entonces, la universidad decidió invertir en ella en una maestría, ¿verdad? Pero dadas las consecuencias, y al final de eso decidieron por cesarla del puesto, ¿verdad? Pero la indemnización que le iban a dar a ella, ellos mismos, con tal de no perder, ¿verdad? Le exigieron esa indemnización, le exigieron que se la devolviera, que les endosara el cheque para pagarle lo que ellos habían invertido en ella al final. O sea que al final fue como que la terminaron cesando y se quedó sin nada, sin indemnización, y al final es como que ella hubiera pagado la maestría. Pues. Sí, vaya, en ese tema, igual, si el trabajador no hubiera querido firmar, se va a un proceso judicial y perfectamente vía judicial puede establecer esos elementos y hacerle ver al juez que le están obligando a un pago de una supuesta deuda para con la empresa por un tema que no tiene nada que ver en materia laboral. Y el trabajador puede perfectamente, si no hay una prueba contundente de parte de la empresa, una prueba que sea válida para dar por terminado sin indemnización el contrato, puede perfectamente demandar a la empresa o al empleador y lo que genera es un pago de indemnización.
Son dos áreas diferentes. Hay empresas que hacen firmar contratos mercantiles por préstamos, pero el acreedor nunca puede ser el patrono. Y las instancias son diferentes. Instancia laboral de la instancia mercantil de la que se conoce. ¿Verdad? ¿Quién más había levantado la mano? Buenas Doctora, tardes. por ejemplo, ay, perdón. Hola, doctora. Yo quería hacer una pregunta. Dígame, Liliana. Fíjense que a mí me pasó con otra persona de otra empresa también que llevaba, que esta persona por motivos de la pandemia, pues a él, para no despedirlo, se le dio la oportunidad de que estuviera, porque él se quedó atrapado en otro país. Entonces a él se le dio la oportunidad de que siguiera prestando servicios y se le siguió remunerando lo mismo. Pero en ningún momento se hizo ninguna adenda al contrato. Entonces, fuera de esto, o sea, de que él iba a prestar teletrabajo, fuera de esto, cuando abrieron el aeropuerto, a él se le dio un aviso de que tenía 30 días, porque como por la edad de él, pues no pensamos en que se fuera a exponer en venirse inmediatamente. Entonces, le dimos 30 días para que él regresara al país y pues siguiera ocupando su cargo. Entonces, esta persona nos puso la renuncia voluntaria, el preaviso, y sí, ya tenía bastantes años en la empresa. Entonces, lo que nos pasó con él es que como todo se manejó por medio de correo, él mandó el preaviso, pero no mandó la renuncia. Y nosotros a él también le hicimos esa advertencia, pues que para el preaviso, porque él nos mandó una carta diciéndonos que nos ponía el preaviso y que él iba a completar sus 15 días en la modalidad de teletrabajo tal cual se había establecido con él anteriormente. Entonces yo le contesté, pues en ningún momento se le dio la modalidad de teletrabajo, en realidad a él se le dio pues la oportunidad de que nos apoyara nada más con la asesoría por medio de correos electrónicos por el mismo hecho de que él no podía regresar al país, pero que ya estando habilitado el aeropuerto, se le dieron 30 días todavía para que él regresara y de esa manera sí pudiera prestar los 15 días que le hacían falta, pero él nos dijo que él su acuerdo era el teletrabajo y que así se iba a entender pues por lo de la pandemia. Y yo le dije que no había ninguna adenda y no había de hecho ni siquiera una respuesta por escrito. Nosotros le dijéramos su modalidad de ahora en adelante es teletrabajo, al contrario. Le mandamos una carta diciéndole que sabíamos lo que estaba pasando de la pandemia y como él estaba de vacaciones, pues que al terminar su periodo él se incorporara únicamente respondiendo correos porque no podía hacer nada más por donde estaba y tampoco podíamos mandarle una computadora. Entonces, mi pregunta era la siguiente, en este caso que él nunca puso la renuncia, o sea, nunca nos mandó que renunciaba, únicamente nos puso el preaviso. Y yo estaba leyendo que de las como características que tiene que tener es que la renuncia tiene que ser presentada en hoja del ministerio o que sea autenticado, pero él nunca nos presentó la renuncia. Yo entendí que ahí no se configuraba los requisitos de la renuncia voluntaria, pero no sé si me equivoco. No, lo que pasa es de que cuando hablamos de este tema, la renuncia voluntaria habla de que se debe de presentar el preaviso y el patrono está obligado a acusar de recibido del preaviso. Eso sí se hizo. Pero fíjense que también la regla o comúnmente se hace vía física. Pero ahora con la tecnología, la ley tampoco prohíbe y ni dice de qué manera se va a documentar la firma y hora de recibido. Eso puede ser un acuse recibido vía electrónico. Ahora bien, para la empresa se vuelve delicado porque algo que yo como empleador tengo que tener la certeza es la renuncia. Digamos en este caso que está varado en otro país, ¿qué renuncia pudiese tener? Tendría que mandar vía courier con firma autenticada por notario, porque hoja de terminación de contrato de la que regala el ministerio no va a encontrar. Vía notarial tendría que mandarlo y ya con auténtica firmada la renuncia para que yo como empresa me respalde, porque un correo electrónico con una renuncia en documento privado no puede tener valor probatorio en un proceso judicial. Entonces ahí se vuelve el tema como delicado a la hora de respaldarme yo como empresa. A la hora de que se respalde el trabajador, al final
el trabajador, ¿por qué hago mención de que lo delicado es de que la empresa esté bien respaldada? Porque si el trabajador demanda, quien lleva la carga probatoria es la empresa. Porque entre los correos que pudo haber tenido esta persona está de que se había acordado el teletrabajo. Estaba varado fuera del país y se acordó el teletrabajo. Las condiciones, aquí están las condiciones en el correo. Y un juez lo puede tomar como válido. Pero si él renunció de manera remota, el preaviso sí es válido porque ustedes como empresa se lo toman a bien, pero ya la hoja de terminación de contrato o la renuncia como tal, no. Entonces, lejos de eso, lo que puede ocasionar después una contingencia en la que demande a la empresa pidiendo además su indemnización. Ujú. Licenciada, doctora, perdón, y en este caso que los 15 días, porque nosotros le dijimos porque se le aceptaban y de hecho esa empresa, yo creo que es de los mejores clientes que he tenido que les pagan el 100%, aunque la gente ponga renuncia voluntaria, porque ellos me dicen, han sido trabajadores de años, o sea, por ellos nunca se fueran, pero la gente encuentra mejores oportunidades, la verdad. Entonces, porque, o sea, con varios nos ha pasado que les ponen renuncia voluntaria, pero en este caso con él para los 15 días, porque fíjese que se manejó, fue una situación de alrededor de 3, 4 meses. Inclusive fueron, o sea, él nos decía que el aeropuerto, que él no quería viajar inmediatamente y estaba bien. De hecho, a mí me autorizaron decirle que se le daban 30 días hábiles incluso para que él regresara. Pero yo creo que en las intenciones de él nunca estuvo regresar, porque él solicitó sus vacaciones justamente una semana antes que cerraran el aeropuerto acá. Y todos le dijimos, porque incluso él me pidió a mí la asesoría si le podíamos aceptar las vacaciones, pero ya le habían autorizado a él, me lo dijeron hasta después. Entonces, él pidió justamente las vacaciones una semana, o sea, en plena pandemia, la verdad, porque ya estaban cerrando todos los países y él dijo, miren, me voy de vacaciones y todo fue como, seguro que se va. Sí, me voy, no importa, yo a donde mi familia voy. Ya estando allá, dijo, miren, ¿por qué no me acumulan mis vacaciones? Porque se le dieron unos días. Que él había trabajado en horas extra y le dijimos, vaya, está bien, tómense los días, los que usted quiera, pero solo denos asesoría, pues para que apoyara nada más a otra persona que estaba en su lugar como interinato. Entonces vino él y se quedó. Y ya después dijo, la verdad que no sé si voy a regresar, yo no quiero viajar así como está, entonces les pongo mi renuncia voluntaria. Pero a la fecha ya nunca volvió a aparecer aquí en el país, sinceramente. Y le pagaron. Y esto lo estoy si es que le estaban pagando al 100%, porque, o sea, es lo que le de los mejores clientes que he tenido, la verdad, porque yo ya quisiera yo que me pagaran solo por contestar correos mi 100% y todavía nada más 4 horas a la computadora porque ya era una persona un poquito mayor y no querían que se dañara la vista tampoco. Entonces, la verdad que... Y él recogió la cantidad de dinero en concepto de compensación. O sea, no se le dio en compensación, a él se le siguió pagando su salario y como era una empresa que estaba autorizada para trabajar durante pandemia, ellos le seguían depositando a él, pero hasta donde me dijeron a mí, él ya estaba pensionado también, entonces ese dinero era como un plus para él. Entonces ya al final, pues él dijo que renunciaba, pero que los 15 días los iba a prestar como teletrabajo, pero en todos los correos nunca se le dijo a él que era teletrabajo, solo se le dijo que nos prestara asesoría mientras no pudiera viajar, que una vez habilitado el aeropuerto, pues él regresara a su puesto. Pero habilitaron y él ya no quiso regresar. Entonces esos 15 días realmente nunca los prestó, pues porque ya no le siguieron pues pasando preguntas, porque eso era lo más que hacían, consultarle, mire, ¿dónde dejó tal cosa? Ah, en tal expediente. ¿Dónde quedó tal cosa? Ah, en tal archivo. Entonces realmente no era tampoco su modalidad del trabajo porque lo necesitaban aquí, porque él era de compras. Entonces, pues como ya habían contratado un interinato, porque él se iba de vacaciones, asumimos que él iba a regresar, pero ya no regresó. Ajá. Es que esto de la pandemia ha hecho un montón de situaciones, pero también es el manejo y la accesibilidad, bueno, la permisividad sería, ¿verdad? Todo lo que le ha permitido la compañía y que es la visión diferente a veces de las empresas. Pero, Sí. pero ahí se le permitió en realidad.
Sí, es que él se le siguió pagando. Ya cuando se le dieron los 30 días, a él sí se le dijo que ya no se le iba a seguir pagando hasta que regresara, pues porque le iban a mantener el puesto durante 2 meses si él regresaba. Pero solo que nos dijera fecha y que nos confirmara que había comprado el vuelo para no estarlo esperando. Pero ya no nos volvió a contestar él y solo lo único que nos mandó fue esa carta de preaviso y ya nunca mandó tampoco la renuncia y a la fecha eso más o menos fue como finales de agosto. Esperamos septiembre, octubre, que eran los 2 meses que le queríamos respetar el lugar de trabajo a él y ya no volvió a aparecer. Sí. No, Pero sí. esa es mi consulta, la renuncia en ese caso, porque creo que él solo leyó la ley y no es abogado tampoco. Entonces, creo que él lo dio como por aludido lo del teletrabajo, porque ya estábamos pues en época que a quienes sí se les pudo hacer adenda se les hizo, porque estaban acá, pero si podían empezar trabajo desde su casa, pues se mandaron a casa, más si eran mayores. Pero en este caso con él como no se hizo nada de eso y también se le estaba diciendo que regresara, porque sí lo querían ahí en la empresa también, la verdad. O sea, no querían deshacerse de él para nada, entonces pues lo que hice yo fue documentar todo eso, lo de las cartas, todo lo que se le mandó y también consulté con, justamente tenía una audiencia en inspección ahí en el Ministerio de Trabajo y las consulté respecto a la renuncia. Entonces me dijeron que no se configuraba realmente la renuncia voluntaria con los requisitos que le había presentado. El preaviso sí, pero como los 15 días realmente nunca los prestó y esperamos tal vez apareciera, pero a la fecha no ha vuelto a aparecer. Pero es que lo que pasa es que cuando hablamos de los 15 días que no los prestó es porque ya no hizo ningún contacto laboral. Ni él con la empresa, ni lo último que hizo la empresa fue enviarles el último correo que yo les había digitalizado a ellos, donde le decíamos de que le agradecemos su tiempo y que pues a él se le estaban otorgando 30 días a partir de la o sea, de la fecha en que nosotros le dijimos o sea, a partir de ese día. Y se lo hice específico, a partir del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre lo esperamos acá. Y si necesita más días también se le dan, son únicamente que nos mande que sí ya compró el vuelo de regreso, porque no le habíamos intenciones de regresar tampoco. Sí, ahí se le ha permitido en realidad. Dice que estos son casos distintos, ¿verdad? Que rompen la regla general que a veces se tiende a dar en el tema de terminación de contrato. Y la clave, y yo siempre lo digo, es documentarnos. Nosotros en la empresa siempre nos tenemos que documentar, siempre, para evitar cualquier tipo de contingencia al interno como al externo de la empresa. ¿Verdad? No sé Doctora, si... Uh-huh. quería consultar algo más. Fíjese que yo tuve una empresa también que ellos vendían material para telas, hilos y todo eso. Entonces, los trabajadores casi siempre hacían créditos con la misma empresa, porque como a ellos se les hacía una especie de descuento, ellos siempre le solicitaban el préstamo en materiales para poder comenzar como sus maquilas o cosas así. Entonces, o talleres de costura. Pero en este caso que yo tuve de varios trabajadores que los despedían, la verdad, no era renuncia, ellos sí los despedían por distintas causas, casi siempre era porque les hacían un polígrafo mensual y si alguien salía mal, pues lo despedían, era decisión de la gerente de recursos humanos, la verdad. Entonces, pero en este caso que ellos tenían estos créditos y sí firmaban pagarés, o sea, según lo que dijo usted, era una naturaleza distinta. Yo siempre estos se manejaban por juicios ejecutivos y el juicio laboral por otro lado. Pero en este caso, a nosotros siempre nos daban la indicación de no conciliar o conciliar a contraentrega del pagaré. Pero no sé si hay alguna manera en la que pudieran sancionar a la empresa o algo así. Es que el tema de un pagaré se vuelve en realidad un documento que no es laboral y perfectamente se puede ir a un proceso judicial el trabajador y puede ganar un caso. ¿Verdad? No sé si hay alguna otra pregunta para continuar con la clase. Ese tema de la renuncia voluntaria yo siento que es clave que lo sepamos manejar y poder distinguir entre renuncia voluntaria y terminación de otras clases de contrato que se dan. Cuando hablamos de renuncia voluntaria, es clave que nosotros sepamos también manejar todos estos plazos.
¿Por qué? Porque vaya, ahora todo cambia cuando estamos hablando de las formas de contratación de hoy en día. Y les hago la pregunta, ¿qué nuevas contrataciones hay o qué nuevas formas? Imaginemos el caso que presentaba Iliana. La persona está fuera del país. ¿Cómo documentar una terminación de una persona que ya está fuera del país? ¿Qué harían ustedes? Si digamos, por ejemplo, Juan Pérez quedó varado fuera del país hoy en día, o no regresa al país sabiendo que estaba de vacaciones anuales, pero no regresó al país, porque no cumplió con el requisito de traer la prueba de antígenos o la prueba de COVID para poder ingresar al país y la aerolínea no le permite ingresar. Y se tarda una semana más. ¿Qué harían ustedes como jefes de recursos humanos? Veamos, Salomón. Está fuera del país, dice. Sí. Bueno, primero el preaviso, ¿verdad? En referencia a eso. Y la otra, como manifestaba la compañera, creo que tendría que enviar la renuncia de forma escrita por notario, ¿verdad? Como al final eso va a surtir efectos aquí en el país, es que más que todo eso es para documentarnos el error que a veces cometemos, que no nos documentamos con lo necesario, ¿verdad? Porque al momento de una causa judicial, técnicamente hablando, o sea, nosotros son los que tenemos que descartar toda la situación que no fue así tal como se ha planteado, ¿verdad? Ya sea en forma negativa o alegando excepciones. Así es. Veamos, Esmeralda. Doctora, no sé si entendí mal, si era que como patrono, ¿cómo podía ser? No sé, se me ocurre que podría levantar un acta con testigos que sean de la misma empresa, ya que haciendo ver que no está, si hay correos, pues anexar los correos al acta y establecer ahí todos los hechos ocurridos con los 2 testigos que firmen, más el patrón o el jefe inmediato. Fíjense que ahora con las nuevas tendencias de contratación se dan muchas situaciones difíciles para la hora de probar. Una de esas es el hecho de que la empresa esté domiciliada aquí y el trabajador esté fuera del país. Lo principal es siempre documentar todo tipo de relación laboral, pero con las nuevas tendencias a veces se hace difícil. En este caso que yo les planteaba, perfectamente se puede ver de que si una persona ya no vino al país y tenía un permiso, ya sea unas vacaciones anuales, y no vino en el tiempo establecido, perfectamente se puede alegar un abandono de labores y dar por terminado el contrato de trabajo porque no se presentó, porque no hay un permiso. Aunque también perfectamente él puede mandar un correo pidiendo un permiso sin goce de salario. Y nosotros no estamos obligados a dar un permiso porque la ley no reconoce permiso para los trabajadores sin salario, a no ser que nosotros querramos otorgárselo. Pero no sería una salida válida hoy en día el que no puede ingresar al país. Diferente cuando el tiempo de la pandemia, que si ustedes se recuerdan que los aeropuertos quedaron cerrados y no hubieron vuelos. Ahí es diferente, pero hoy en día ya no sería válido. Son temas que tienen que estar previstos por los trabajadores a la hora de salir del país. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre indemnizar y compensar? La compensación, como habíamos hablado, va amarrada a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Se reconoce una cantidad de dinero por el tiempo que elaboró o que prestó los servicios para la empresa, el trabajador. La indemnización se vuelve como una sanción para la empresa para los casos que se despide al trabajador sin haber dado motivos, de manera injustificada. Como él no dio motivos, en ese momento que no da motivos el trabajador, en ese momento resulta que
le nace el derecho por un despido injustificado al pago de su indemnización. Pero para que pueda tener el derecho pleno y válido, debe haber una sentencia judicial en la que el juez ya impone la sanción del pago de la indemnización. Ahora bien, por eso es que a veces se permiten acuerdos entre las partes que sea por una cantidad menor a lo que supuestamente le corresponde al trabajador. El 50%, por ejemplo, porque puede ser, es un acuerdo válido en el que el trabajador está consciente que sí cometió faltas y el patrono viene y por eso le puede ofrecer un 50%. O esperar un juicio para que sea hasta el 100% el pago, o si el empleador tiene procedimientos y que es lo mejor, un procedimiento válido y en el que se detalla de que el trabajador no cometió ninguna falta y tiene a bien indemnizar, se puede indemnizar de manera directa. Ahora bien, hemos hablado sobre el finiquito laboral. Ese documento llamado finiquito es clave en cualquier tipo de terminación de contrato. Es clave. Y debemos prácticamente de tener documentada la terminación. El finiquito laboral documenta cualquier tipo de terminación de contrato. Así sea por mutuo acuerdo, así sea por despido, así sea por renuncia, así sea por que las partes han considerado que se va a despedir sin indemnización o con indemnización. Independientemente, lo más recomendable es tener un finiquito laboral con firma autenticado por notario, o sea, un documento privado con firma autenticado, o el que podemos tener también es una hoja de terminación de contrato de las que el Ministerio de Trabajo extiende y que también es válida a la hora de una terminación, de una renuncia, de un despido. Pero es clave que siempre contemos con un finiquito laboral. ¿Alguna pregunta? Ahora bien. Perdón, doctora, cuando el finiquito laboral, digamos, ha sido porque ha cometido faltas y se está despidiendo, difícilmente un empleado le va a firmar ese finiquito. En ese caso, cuando no se le está pagando nada porque cometió faltas, aparte de lo que respalda todas esas faltas, no se podría contar con ese finiquito, ¿verdad? No hay como una opción para eso. Lo que pasa que si el trabajador no quiere firmar, no lo podemos obligar a firmar el finiquito, pero por eso es clave que nosotros tengamos todos los documentos para evitar cualquier contingencia futuro. Cuando hablo de todos los documentos, los respaldo si él cometió faltas, el haber aplicado el régimen disciplinario sancionador en la empresa, para estar respaldadas y evitar contingencias en la empresa, ¿verdad? Y en un caso sí se les, perdone, y en un caso sí se le esté pagando el 100% de todo, pero no quiere firmar el finiquito. Igual, no se le da. Fíjense que yo tuve un caso recientemente que el trabajador se molestó, era un abogado de la empresa y se molestó cuando se le estaba desvinculando y dijo que no iba a firmar nada. Entonces, cuando él le tocó irse al Ministerio de Trabajo, se va al Ministerio de Trabajo y cuando ven en el ministerio, ve el cálculo y nos citan la conciliación, su servidora le habló y le dijo, bueno, usted prácticamente lo que quiere es que llegamos a un acuerdo en el ministerio y el acuerdo va a ser pagarle el cálculo del ministerio. Cuando yo le dije eso, dijo, no, pero el que me daban en la empresa era mayor, porque eran $700 más, si no me equivoco. Entonces le dije, sí, pero usted ha querido irse a un proceso y vía judicial lo vamos a resolver. Entonces saltó y vio que el cálculo era menor. Entonces, perfectamente usted puede dilatar el proceso y decirle, bueno, nos vemos en lo judicial o en los tribunales.
En ese caso, entonces lo recomendable es no pagarle, ¿verdad? No. Porque Si si no quiere. no firma, no se paga. Eso es como cuando usted compra un carro y usted da el cheque y no le dan el carro. Que le garantice que le van a dar el carro después. Sí. O que le van a dar lo que usted compró, pueda que le den uno ya el carro, pero sin motor, vea. O sea que no sería respaldo como todos los cheques, el recibido de cheques y todo eso, no sería un respaldo. Toda terminación de contrato debe de estar documentado con un finiquito laboral. ¿Y qué debe de contener el finiquito? El nombre del empleador. Debe de ser la narración como documento privado y después autenticarlo, en el que diga yo fulano de tal, ¿verdad? Sí, identificarlo. Ingresé a laborar para empleado de la empresa X, en la cual ingresé a laborar a partir del día tal, el cargo que desempeñaba. Y si la empresa le va a reconocer, tiene que decir, por medio de la presente, acepto, o no, se me está entregando las cantidades de, y detallar cada cantidad en concepto de salario, en concepto de indemnización, en concepto de vacación, aguinaldo, y especificar como algo clave en el finiquito que el trabajador o la trabajadora exonera de toda responsabilidad, tanto administrativa como judicial, a la empresa X o a tal patrono. Eso es clave. Y la firma que lleva el finiquito y la firmada por el trabajador, ¿verdad? La fecha del finiquito y firmado por el trabajador. Eso es clave, ¿verdad? Gracias, doctora. A la orden. ¿Alguien más? Aquí me voy a saltar esas diapositivas que las vamos a desarrollar mañana, perdón, el jueves. Pero es importante hacer ver algo. Empezamos aquí. ¿Cuántos juzgados de lo laboral creen ustedes que hay a nivel nacional? Aquí les pongo yo este cuadrito. Fíjense que para San Salvador tenemos 5 juzgados de lo laboral. Esos son juzgados con especialización en materia laboral. ¿Por qué? Porque ya la Constitución de la República, en el artículo 49, ha establecido la especialización como un mandato constitucional. ¿Qué es la especialización? Que se dediquen solo al tema laboral, al proceso laboral. Y en esa especialización que se maneja, los juzgados que se atienden solo casos laborales son aquellos juzgados que normalmente están con criterios más definidos a comparación de aquellos juzgados que también tienen competencia en otras áreas. ¿Por qué? Porque hay tribunales, el problema que tenemos en materia laboral es que hay tribunales mixtos. No le dan prioridad a los casos laborales a estos juzgados, ya que representan una carga, lo que a su vez genera una mora para el juzgado. Entonces, tenemos juzgados fuera de San Salvador, fuera de las cabeceras departamentales, que conocen de todas las áreas, así como conocen de temas penales, conocen laboral, conocen de tránsito y todas las áreas, porque son juzgados mixtos y no hay una especialización en materia laboral. La influencia excesiva del derecho civil en las resoluciones de los casos. El derecho laboral es un derecho que una de sus características es que es especializado en el sentido de que se conocen derechos sociales. En materia laboral estamos hablando de un derecho a los trabajadores como una indemnización. Es un derecho de personas. Mientras que un tema civil estamos hablando de un tema de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que estemos peleándonos por un bien inmueble que por un derecho de una persona, de un trabajador. Entonces, a la hora de aplicar resoluciones, tienen más tendencia de materia civil que en materia laboral. Aplican criterios civilistas o mercantilistas en temas que no tienen nada que ver y que atañe específicamente en materia laboral. Entonces, hay una dificultad a la hora de formación en el área laboral. Tenemos una gran deficiencia de criterios, incluso también en los especializados. Fíjense que
Un amigo argentino me decía un día, Carolina, estoy haciendo un libro, ¿me puedes compartir jurisprudencia en materia laboral de El Salvador? Y yo se la compartí, él es un amigo juez. Cuando yo se la compartí, me dijo, ¿cómo es posible? Me dijo, yo con un poco de pena, ¿cómo es posible que en tu país todavía están citando a Mario de la Cueva y Guillermo Cabanelas? Me dijo, cuando hay tanto tratadista a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Mario de la Cuevas y Guillermo Cabanelas son de los tratadistas históricos a nivel internacional, pero que son de mexicanos, Mario de la Cueva, Guillermo Cabanelas. ¿Y qué pasa con estos tratadistas? Resulta de que son de los años, bueno, una de las asociaciones en la que yo estoy, en la cual yo soy de primera vicepresidenta, es la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, en nombre del maestro Guillermo Cabanelas. ¿Y de cuándo creen que es esa asociación? De allá por los 70. Si no me equivoco, es del 72. Sí, yo no había nacido. En el 72 se forma la asociación. ¿Por qué les comento esto? Tenemos libros muy buenos de derecho laboral que han marcado la pauta, que nos han dado las bases, pero las tendencias laborales han cambiado a pasos agigantados. ¿Cómo vamos a venir a citar el concepto de contrato de trabajo en una relación en la que mi patrono está en Australia y yo estoy en El Salvador? Ya no cuadra. Entonces me decía este amigo, ¿cómo es posible que sigan citando en las sentencias a Guillermo Cabanelas y a Mario de la Cueva? Entonces, tenemos juzgados en los que no leen, no tienen una percepción, no tienen una visión distinta. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que debería de invertir, no solo en capacitar, porque incluso hay muchos jueces que se dan el lujo de no ir a las capacitaciones. Y algunos van solo si son en hoteles y les van a dar la alimentación, el transporte y etcétera. No debería ser así, pero debería de formarlos, pero no solo formarlos, sino que tal vez o inculcar un tema de lectura. Ahora con las plataformas virtuales que la Corte les pudiese facilitar compra electrónica de libros para que los tribunales los tengan a su disposición y puedan hacer consultas en línea. Pero nosotros vamos a tribunales y hasta ahora empiezan a tener internet. A veces les falla hasta el internet, ¿verdad? Entonces, todo eso debemos de modernizar el sector justicia y empezar a estudiar y ver más allá la visión internacional, la visión y todo. Fíjense que nosotros tuvimos en la asociación en la que yo estoy, organizamos un congreso internacional de derecho del trabajo antes de la pandemia. Ese fue en el 2019. Un congreso de mucha altura. Vinieron aproximadamente 20 ponentes internacionales desde Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, vino Ecuador, o sea, México, todo Centroamérica, mucha altura el congreso. Y fíjense que fueron pocos los jueces que se mantuvieron los 3 días de congreso. Ahí hubo un tema también porque algunos amigos jueces me decían, Carolina, ¿cómo vamos a estar si la Corte no nos permite, no nos da el permiso respectivo? Punto número 1, y tenían razón. 2, no podían dejar los tribunales solos, pero la Corte tuvo que haber previsto el poder otorgar esos permisos para que la gente estuviera en ese congreso. Fue un congreso en el que hubo un intercambio de información de primer nivel. O sea, de tendencias a nivel internacional de mucha altura. Entonces, eso nos da una visión distinta del derecho laboral, cosa que falta mucho aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque también hay que aplicar la especialización, el proyectar a los tribunales en materia laboral, pero a veces no se hace de esa forma. Entonces, algo importante es la especialización. Y agregado a esto, así como en el Ministerio de Trabajo tenemos un montón de inspectores de trabajo con criterios totalmente distintos, porque cada inspector de trabajo tiene una normativa diferente en materia laboral. Y así vamos a tener un inspector que nos llega a pedir un control de asistencia, como otro inspector que nos va a decir, mire, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, usted no tiene que llevar controles de asistencia porque entonces los trabajadores se pueden infestar del virus del COVID. O sea, no hay un criterio unificado.
Igual los tribunales, fíjense que si ustedes van algún día, tienen la oportunidad en los juzgados de lo laboral, aquí en San Salvador tenemos a los 5 juzgados en las puertas continuas, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero aplican un código de trabajo distinto cada uno. No hay una unificación de criterios a nivel de San Salvador y menos a nivel nacional, que son de las cosas que se deberían de hacer. Unificar criterios a través del Consejo de la Judicatura, tener mesas de trabajo permanente para unificar criterios a nivel nacional. Eso es clave, pero no irse solo con los jueces. Y conste que yo no voy para magistrada de la corte, ¿verdad? No me interesa ese tema, pero no es por eso que les estoy hablando así, pero sí se debe unificar criterios en todas las áreas y no digamos en materia laboral. Cuando hablamos de materia laboral, fíjense que en Santa Tecla tenemos, de acuerdo a la ley, establece que en Santa Tecla tenemos un juzgado de lo laboral, pero un juzgado que tiene 2 jueces. Y cada juez, las puertas están enfrente y cada juez tiene un criterio diferente también. Uno es pro trabajador y otro es pro patronal, dicen, pero mentira. Uno de los jueces es muy aplicador de las normas y es muy bueno, y el otro, ahí va, ¿verdad? Y ahí tenemos en San Miguel a un juez nada más. En Santa Ana, un juez también. En Sonsonate, 1. Cuando hablamos de la especialización, o sea, jueces especialistas en materia laboral. Entonces, la carga de procesos es altamente grande y por eso tenemos procesos que se pueden tardar. Bueno, el juzgado segundo de lo laboral se puede tardar 2 o 3 meses a un proceso. Hoy que en la pandemia ha habido una gran mora, o sea, un montón de juicios que están llevando y que no dan abasto. Imaginémonos más allá los juzgados mixtos que ven de todas las áreas. La carga laboral es alta, no dan abasto. Entonces, eso hace que los procesos se vuelvan lentos. Licenciada Laizola, tiene la palabra. Gracias, doctora, y buenas noches. Solo quiero compartirles mi experiencia. Yo fui despedida de la Academia Nacional de Seguridad Pública después de 13 años, de 16 años y medio de prestar mis servicios, y estaba por ley de salario y me pasaron a contrato. Entonces, para el 2009 me dijeron que ya no me iban a renovar el contrato para el 2010. Entonces, solo me dieron una carta y con eso, pues yo inicié el proceso para indemnización. Y lo que usted está diciendo es cierto, porque aquí en Santa Tecla me pasaron para bueno, después de todo el proceso me tardé 3 años, 7 meses. Entonces todo ese tiempo pasé sin laborar porque el director de la academia de ese entonces había dado la orden que no me dieran trabajo en ningún lugar porque estaba peleándome con el gobierno. Entonces a mí me afectó de todos lados, de económico, psicológico, de todo me afectó ese tiempo. Gracias a Dios Dios me abrió las puertas para llegar de nuevo al Ministerio de Trabajo, y allí, bueno, tenía quizás como unos 7 meses de haber llegado cuando ya me dieron toda la resolución, y con ser así, el mismo director me puso traba, y ya me pasaron, mi caso me lo pasaron a San Salvador, al segundo de lo laboral. Y le digo, porque me conocía el juez que me atendió, cuando yo le di todos los pormenores de mi caso, conocía la academia, y resulta que era el hijo de uno de los compañeros que en un tiempo también fue despedido en ese grupo que nos despidieron a todos. Entonces, pero claro, él por otros conectes lo reinstalaron. Entonces me dijo, ¿usted conoció a fulano? Sí, le dije, él es mi papá, entonces yo le voy a ayudar. Y con esa ayuda llegué en ese tiempo, a los 3 años, 7 meses, para que me dieran mi indemnización. Y lo que usted dice, como no me dieron, cuando a mí me despidieron y solo me dieron la carta, solo se saltaron el proceso que tienen que avisar al Ministerio de Trabajo. Entonces eso me valió, y el juez, la persona que me llevaba mi caso me decía, no se vaya a desesperar, su dinero allá está, porque han cometido muchos errores y el juicio ya está ganado, solo hay que esperar por la misma carga de trabajo. Y gracias a Dios, después de ese tiempo,
yo pude conseguir trabajo y ahí estoy ya de nuevo, pero sí le digo, cuesta, duele y daña tener un proceso así de desempleo. Es la realidad. Y los tribunales, los criterios, porque también me imagino que cuando hablaron de su caso sobre la ANSP, si era competente, quién no era competente, la ley especial y todo, pero si en todo eso los trabajadores salen afectados, como dice la señora Laizola. Es difícil, ¿verdad? Porque imagínense, también la carga probatoria la lleva la empresa, pero si el trabajador se tardó, debe de llevar también la carga probatoria, dependiendo en el tiempo que presente la demanda, que también es otro elemento, ¿verdad? No sé si hay alguna otra preguntita. Con esto marcamos la pauta para empezar a ver ya también al hablar de lo que es el proceso laboral, que lo desarrollaríamos prácticamente en la próxima clase. Pero van a tener una tarea que hacer y que hoy sí se la voy a alojar. No les alojé ninguna tarea en la clase anterior porque resulta de que iban a darle mantenimiento a la plataforma y no quería que me fueran a decir que no habían pedido hacerla o cualquier otra situación. Pero hoy sí les va a quedar alojada una tarea que va a ser, hoy mismo la voy a alojar, que va a ser para el próximo jueves. Y de ahí les voy a dejar el jueves otra para el próximo martes. Y el fin de semana también espero dejarles una para entrega de nota final, porque estaríamos cerrando el curso, como dijo nuestra coordinadora, lo estaríamos cerrando en la otra semana, el día jueves, ¿verdad? Estamos hablando 1, 2, 3, 4 de marzo, ¿verdad? Estaríamos cerrando el curso. Entonces, ustedes van a tener, para que se vayan preparando, que exponer. La última clase es una clase de exposición de un trabajo que yo les voy a dejar. Y es optativo si lo van a querer hacer en parejas, individual o en grupos de 3 o de 4, ¿verdad? Incluso 5 podemos dejar porque estamos hablando que somos en promedio entre 20 y 25, más o menos por ahí andan ahora. Entonces, los voy a permitir incluso en grupos de 4 o de 5, si ustedes lo quieren hacer, pero ese trabajo también, aunque sea en grupos, tienen que alojarlo de manera individual en la plataforma para que tengan el registro y la nota respectiva. Entonces, estén pendientes de la plataforma. Yo ahora dejo una pequeña tarea para el próximo jueves y de ahí vamos a ir dejando para ir cerrando ya este curso, que ha sido muy satisfactorio para todos. A mí me ha encantado el grupo de todas las áreas y los comentarios y la participación que tienen, que eso es muy bueno. Y esa es la idea, que todos participen. Cierro esta clase de este día, sin antes desearle, ¿verdad?, a todos que tengan una bendecida noche, un buen descanso, una buena cena y que repongan energías para el próximo día, ¿verdad? Y que Dios los proteja a todos de salud y que todos estén siempre sanitos, ¿verdad? Evitando el COVID como siempre. Que tengan feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Mucho.